Entonces, esto es una vista de lo que vendría a ser todo lo que hemos visto en el curso con las distintas macromoléculas, ¿no? Acuérdense, habíamos dicho en la primera clase que solamente nosotros íbamos a obtener o podíamos obtener energía a través de las macromoléculas como eran los carbohidratos, lípidos y proteínas. Habíamos dicho que los ácidos nucleicos, que eran las otras macromoléculas, biomoléculas, estaban destinados para la información genética, que lo habíamos visto, y que las vitaminas y minerales eran moléculas reguladoras, como vamos a ver al final de la clase. Entonces, habíamos iniciado hablando acerca de las proteínas, ¿no? Habíamos visto cómo en el metabolismo de las proteínas, las protagonistas iban a ser los aminoácidos, ¿no? A partir de los aminoácidos yo podía sintetizar un pool de proteínas y cuando yo requería ciertos aminoácidos de las proteínas que yo tenía por un proceso de proteinolisis o ruptura de las proteínas, podía obtener aminoácidos. Estos aminoácidos, ¿no? Iban a poder sufrir un proceso de catabolismo, ¿no? O sea, de yo poder romper estos aminoácidos, por así decirlo, para poder yo obtener energía a través de ellos, ¿no? Yo les había dicho que estos aminoácidos finalmente lo que tenía que yo hacer en su proceso de degradación era retirar el grupo amino, porque el grupo amino es una sustancia tóxica, sobre todo para el sistema nervioso central. Y habíamos dicho que uno de los pasos, porque habían básicamente dos pasos, ¿no? La transaminación y luego el proceso de desaminación. El segundo proceso, que es el proceso de desaminación, era el que permitía retirarle el grupo amino a los aminoácidos para formar urea, ¿no? Acuérdense que la urea se formaba en el hígado a través del ciclo de la urea, y esta urea se eliminaba por la orina, ¿no? Y de esa manera se eliminaba este compuesto tóxico que tenían los aminoácidos. Y el cuerpo, el esqueleto que quedaba del aminoácido, esqueleto carbonado, ese esqueleto carbonado yo les había dicho que podía tener varios destinos, ¿no? Pero los principales destinos que tenía el cuerpo carbonado de los aminoácidos era ingresar para la síntesis de glucosa, ¿no? Poder sintetizar glucosa, o sintetizar acetilcoenzima A para poder formar cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, el destino final del esqueleto carbonado de los aminoácidos sin el grupo amino, no habíamos dicho que podíamos tener aminoácidos glucogénicos, aminoácidos cetogénicos y aminoácidos que eran ambos, ¿no? Que podían ser glucocetogénicos. Luego habíamos hablado de los carbohidratos, habíamos dicho que la estrella en los carbohidratos es esta, que es la glucosa, esa era la estrella. A partir de la glucosa habíamos visto un primer proceso, que era el proceso de glucólisis, ¿no? La glucólisis era formar a partir de glucosa dos piruvatos. Y habíamos dicho que el piruvato podía tener dos destinos, básicamente una respiración anaeróbica, mediante la formación de ácido láctico, y una respiración aeróbica donde el piruvato iba a convertirse en acetilcoenzima A, iba a ingresar al ciclo de Krebs para poder luego ir hacia la cadena transportadora de electrones, estas moléculas como el FAD y el NAD, y poder obtener energía, ¿no? Energía a través del este proceso que se encontraba, este acoplamiento que había en la mitocondria. Entonces, luego habíamos dicho que a partir de la glucosa yo también podía formar glucógeno, que era la molécula de depósito de la glucosa, como yo almacenaba la glucosa, y este proceso se conocía como síntesis de glucógeno o glucogénesis, ¿no? Glucogénesis. Y en situaciones en las que yo necesitaba glucosa, esta sustancia de reserva que era el glucógeno, podía romperse a través de un proceso de glucogenólisis para poder obtener la glucosa. Habíamos dicho que también en ciertas condiciones yo podía obtener glucosa a través de otros compuestos, ¿no? Podía obtener glucosa a través de otros compuestos. Ya a esa formación de glucosa a partir de otros compuestos se conocía como la
gluconeogénesis, ¿no? Habíamos dicho que algunos aminoácidos, el lactato y el glicerol podían formar glucosa. Luego habíamos hablado acerca de los lípidos. Habíamos dicho que los ácidos grasos, eran, digamos, como la estrella dentro de los lípidos. Los ácidos grasos, ustedes habían visto que nosotros podemos utilizar esos ácidos grasos para unirlos con el glicerol y formar a través de un proceso que se conoce como lipogénesis de los formar los triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos era el principal depósito o nuestra principal reserva de lípidos, y habíamos dicho que los ácidos grasos también los podíamos sintetizar a partir de acetilcoenzima A, que también estaban dentro de lo que es la lipogénesis. Cuando los triglicéridos, yo necesitaba energía, podía romper estos triglicéridos en el tejido adiposo a través de un proceso de lipólisis para formar ácidos grasos, y los ácidos grasos yo lo podía obtener energía a través de ellos, en un proceso que se conoce como beta-oxidación de ácidos grasos. La beta-oxidación de ácidos grasos me generaba también acetilcoenzima A, que podía entrar al ciclo de Krebs. Y habíamos dicho que en un momento determinado, cuando la beta-oxidación era muy marcada y ya se sintetizaba demasiada acetilcoenzima A, esa acetilcoenzima A podía formar unos compuestos especiales que se conocen como cuerpos cetónicos a través de un proceso que se conoce como cetogénesis. Y habíamos dicho que los cuerpos cetónicos iban a ser estos compuestos que, a partir de los cuales podíamos obtener energía, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. El cerebro era muy exquisito, él solo quería glucosa, o si no tienen glucosa, cuerpos cetónicos. Entonces, de esta manera, habíamos visto nosotros en las distintas clases el metabolismo de las distintas macromoléculas.